Amén. Bueno, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en la Epístola a los Efesios, en el capítulo 4. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor a partir del versículo 24. Bueno, 22 para tener el contexto. Estos versículos ya los meditamos, ya los estudiamos, pero para ubicarnos en el contexto, versículo 22 al 24. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Capítulo 4, versículos del 22 al 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Y si no, ya se lo pusieron ahí. Bueno, lo leemos y dice la palabra de nuestro Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hasta allí y oramos. Señor y buen Dios, en esta noche, háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra. Pon en nosotros una buena disposición para recibir, para aprender de ti, para que al momento de retirarnos de este lugar lo hagamos de manera diferente de como hemos llegado. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Bueno, retomemos y recordemos que los versículos que hemos leído, el apóstol Pablo está confrontando y a la vez llamando a la reflexión de que todos aquellos que hemos confesado, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, a partir de ese momento, hemos venido insistiendo, debe manifestarse un cambio en nosotros, un cambio que no es el resultado de la presión o de la insistencia de ningún individuo. No es, llamémosle de esta forma, que en el plano eclesiástico no pega mucho, pero tendría algo que ver. El cambio que se genera en el individuo no es el resultado de la presión social. En otras palabras, no significa de que mi forma de comportarme va a estar sujeto, hermano, a simple y sencillamente porque me van a ver o porque qué van a decir de mí. Porque si ese fuera el caso, entonces estamos hablando simplemente de un aspecto superficial, Y el cambio que Dios opera en nosotros, hermano, no es o no debería de ser un cambio superficial. Es un cambio, y debe ser un cambio, que se produce desde el interior del individuo. Por supuesto, esa condición no puede ser medida humanamente hablando. Esa condición, hermanos, cada uno de nosotros en una reflexión muy personal tiene que percatarse hasta qué punto realmente está experimentando cambios. Y en la medida en la que usted se percate de ese cambio, los demás también van a ver en usted que algo diferente hay en su vida. Algo diferente hay. Entonces, el apóstol habla de esa pasada manera de vivir. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Decíamos, hermano, que no se trata de aspectos religiosos. No se trata de eso. Se trata de comprender o de entender que muchas de las cosas de nuestra pasada manera de vivir simple y sencillamente no nos van a traer buenos resultados o no van a contribuir a la condición de vida que yo espero tener. ¿Cuál es la condición de vida que yo espero tener? ¿Cuál es la condición de vida que usted espera tener? Hermano, usted quiere vivir toda la vida en problemado. Quiere vivir toda la vida en una condición de desesperación, de sosiego, perdón, no tener sosiego, en una condición de ¿qué le puedo decir? Sin ninguna tranquilidad, en una condición de desesperación. Yo quisiera pensar que nadie quiere vivir así.
Que nadie quiere vivir en una condición de zozobra, en una condición de angustia, en una condición de desesperación, de escasez. Yo quiero pensar que nadie quiere vivir así. Yo quisiera pensar que la mayoría de las personas, y mayormente los que decimos confesar a Jesucristo, anhelamos tener una vida tranquila, una vida en paz, una vida en progreso, una vida, hermano, una vida buena o una buena vida. Entonces, lo que en algún momento nos va a conllevar, hermanos, o nos va a dirigir a tener esa condición de vida, es que usted vaya simple y sencillamente llegando a conclusiones muy personales. ¿Cuáles son las conclusiones personales a las que uno tiene que llegar? De esa forma o de aquella otra forma, yo no quiero vivir. Yo no quiero vivir emproblemado. Algunos otros podrán decir, yo no quiero vivir endeudado. Bueno, a cada quien. Yo no quiero vivir en una condición de infelicidad. Yo no quiero vivir de esta forma. Usted tiene que entender la forma o la manera de la cual no quiere vivir. Y cuando usted entienda cómo no quiere vivir, entonces usted tiene que llegar a otra conclusión. ¿Qué tengo que hacer para no vivir de esa manera? Para no vivir de esa manera. Todos aquellos, digamos, no por poner una edad media, todos aquellos de 40 para abajo, usted hoy puede definir cómo quiere vivir de los 50 hacia arriba. ¿Usted quiere vivir enfermo o usted quiere vivir con salud? Si usted quiere vivir con salud, aparte, hermano, de decir, no, pues yo voy a orar para que Dios me conceda, ¿qué? Edades, o en una edad mayor a los 50 con salud. Aparte de orar, sería hoy el momento que usted pueda comenzarse, hermano, y quizás un poquito tarde, ¿a qué? A cuidar. Entonces usted hoy saca esa conclusión. Otros pueden sacar otra conclusión, y bíblicamente también así lo plantea. Aquellos que no piensan o que no reflexionan, hermano, o que no son en cierta medida previsores, dice, bueno, comamos y bebamos que mañana moriremos. Éntrele con todo, déle viaje. Mire, fíjese que el exceso de sal es malo, que échele al mango verde, échele, dele con todo. No entrémosle, ¿verdad? Qué sé yo, estos bichos son recios usted. Churros preparados y le echan sal todavía usted. Yo me les quedo viendo, hermano, y yo no sé si es que el estómago se me constriñe o el parásito no le gusta eso. No sé, pero digo, pero si esa cosa es puro condimento y le está echando sal todavía, no hagan eso. Ahora, usted dice, comamos y bebamos que mañana moriremos, y de gastritis, por cierto, ¿verdad? Entonces, cuando dice renovaos en el espíritu de vuestra mente, es porque el concepto errado, el concepto, hermano, totalmente perdido del mundo, es que, y tienen una su frase, por cierto, y lo aplican a nosotros los creyentes de una forma despectiva, y dicen, lo que pasa es que es más fácil creer que pensar, dicen, de una forma despectiva. Y qué error o qué condición más perdida es creer que a nosotros los creyentes, hermanos, no nos gusta pensar, o que usted viene a la iglesia para que le adormezcamos el pensamiento o el entendimiento. Una vez alguien dijo, lo que no me gusta de los cristianos es que es un montón de gente conformista. Yo dije, no, pues no sé con quiénes habrá encontrado, no sé a quiénes habrá conocido, pero nosotros no enseñamos a ser conformistas, hermano. Siempre decimos, mire hermano, usted puede estar satisfecho, tranquilo, contento con lo que hoy tiene, puede estar tranquilo y contento con lo que hoy tiene, pero no satisfecho. Siempre anhele un poquito más. Siempre anhele un poco más. Siempre. Entonces, son concepciones equivocadas del mundo. La condición del creyente, hermano, es que tenemos que ir a través de nuestro entendimiento, comprendiendo quién paga mejor. ¿Quién paga mejor? ¿El mundo paga mejor o Dios paga mejor? Cuando usted llegue a una conclusión de eso, simplemente usted va a saber, o mejor dicho, va a concluir dónde quiere estar. Va a concluir dónde quiere estar.
Aquellos que conocimos al mundo, aquellos que conocimos aquella vida, uno simplemente hace una comparación. Simplemente hace una comparación. Compare. Y cuando haya comparado y cuando se dé cuenta quién paga mejor, ahí quédese, hermano. Ahí quédese. Simplemente ahí. Usted está desempleado, usted va a buscar trabajo, usted presenta una hoja de vida en esta institución, otra hoja de vida aquí, otra hoja de vida allá. Imagínense que los tres lo llamen a una entrevista la misma semana. La misma semana. Si usted está buscando empleo, lógicamente, si lo llamaron a 3 entrevistas, ¿a cuántas va a ir, hermano? ¿A cuántas va a ir? A la primera, pastor, a la primera. Porque estoy tan urgido que voy a la primera y ahí me quedo. No, se supone que usted va a ir a las... Y después de haber ido a las 3 y que los 3 le digan que efectivamente usted es la persona que están buscando, que usted tiene las características, que tiene las competencias del puesto que están solicitando, que va a ocupar, perdón. Entonces, dígame usted, ¿qué va a pensar usted al momento de elegir con quién va a trabajar? ¿Qué va a estimar usted? ¿Qué va a estimar? Hora de ingreso, hora de salida, días laborales, salario, bonificación, aguinaldo, cambio de edificio. O sea, me refiero a diputados, pues, hermano. Usted va a evaluar todas las condiciones. Y cuando usted haya evaluado todas las condiciones, usted va a optar por lo que le conviene. Entonces, no hablemos de 3 opciones, hablemos de 2. La vida lejos de Dios y la vida de la mano de Dios. Entonces, cuando usted, o si usted conoce ambas áreas, usted conoce ambos mundos, entonces simplemente concluya. ¿Quién paga mejor? ¿Quién le trata mejor? Y cuando usted, repito, llega a esa conclusión, ¿y para qué va a andar inventando, pues? ¿Para qué va a andar inventando? Nunca me cansaré de contarle ese caso de esa persona que, y eso pasó aquí, y le digo con libertad porque no ha venido al culto. No, ya no viene, hermano. Vino, estuvo congregándose un par de meses, después de un tiempo desapareció, andábamos evangelizando, me lo encuentro y yo siempre molesto. Yo les digo cuando me los encuentro y sé que no están congregándose, les digo, hey, ¿y qué pasó? No, hombre, mire, le hicimos algo. Y generalmente no sé si es verdad o mentira, pero siempre me responden igual. No, nada, me dijo. No, si alguien lo ofendió, mire, disculpe, no. Pero regrese, hombre, regrese. No me dijo nada. Yo le ofendí. Discúlpeme, hombre. No, me dijo, usted no me hizo nada. Dios le falló. No, me dijo. No. Si los días que me estuve congregando fueron los días que mejores me fue, que mejor me ha ido. Y entonces le dije, ¿y entonces por qué ya no sigue? ¿Por qué no se congrega? ¿Por qué no se acerca? ¿Por qué no llega? Dundo que soy, me dijo. No lo cuestiono, le dije yo. Pues sí, si él llega a su conclusión, ¿yo por qué lo voy a cuestionar? ¿Quién soy yo para, hermano, contradecir esa opinión tan sabia que él me dio? Si él identificó que estando cerca de Dios es cuando mejor le fue, si él identificó que el mundo le paga mal, y si a pesar de eso continuó quedándose en el mundo, dígame usted, ¿es o no es sabia la respuesta que me dio el hombre? Es súper sabio, hermano. Súper sabio. Él sacó su conclusión. Lástima que decidió inapropiadamente. Entonces la condición de la Escritura dice, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre o de la nueva criatura, sería una traducción más comprensible para todos, y vestidos de la nueva criatura o de la nueva naturaleza, creados según Dios en la justicia. Está hablando de su obra y de su carácter, de la justicia y santidad de la verdad, del sacrificio perfecto, que es ¿quién? Jesucristo. Recuerde que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, aquí entramos en lo que nos compete en esta noche. Entonces, si nosotros hemos nacido de nuevo, si realmente, hermanos, tenemos una nueva naturaleza en nosotros, dice el siguiente versículo, por lo cual, 25, por lo cual, como dice, hermanos, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, no me pierda el contexto.
No me pierda el contexto. Venimos en un contexto de una nueva naturaleza. Venimos en un contexto de que quien ha producido esa nueva naturaleza, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es la verdad, cuando dice hablemos entre nosotros o con tu prójimo la verdad, hermano, no está diciendo que nosotros, y bonito fuera, ¿verdad?, que nosotros estuviéramos exentos de la mentira. Que nosotros dijéramos, hermano, mire, ninguno de nosotros debería ya hablar mentiras. ¿Quién no ha dicho mentira este día? Levante la mano para que lo podamos apedrear después del culto. No está hablando de esa condición. Cuando dice hablad verdad entre vosotros, está diciendo, porque recuerde que en aquel tiempo lo que se propagaba y contra lo que el apóstol tuvo que luchar en diferentes congregaciones, incluyendo la de Corinto, eran las falsas doctrinas o las enseñanzas heréticas, se les llamaba. ¿A qué se refiere con eso? Que estaban desviadas de la verdad genuina de la palabra o de la enseñanza en aquel momento, estoy hablando en el periodo nuevo testamentario, de la enseñanza de los apóstoles. O sea, se referían cuando hablaban de doctrinas heréticas. Entonces se propagaba mucho, y dentro de las iglesias en aquel tiempo, como existe en nuestro tiempo también, dentro de las iglesias había personas que rebatían la enseñanza que ahí se estaba, valga la redundancia, enseñando, que ahí se estaba predicando. Siempre había alguien que cuestionaba eso. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, desarrolla, hermano, diversos temas, entre los cuales están los dones espirituales y el hablar en lenguas. No porque eso sea una doctrina que debe practicarse en la iglesia, hablando del don de lenguas, sino porque el apóstol Pablo daba una enseñanza con respecto a los dones, a la diversidad de los dones, dones de servicio, ¿verdad? Dones públicos se les llamaba, que son en aquellos casos los dones visibles, los dones visibles. Entonces venía alguien y decía, no, pero si él lo tiene, ¿y qué más es él o qué más es aquel otro para que solamente ellos puedan ejercer esos dones, si también yo lo puedo hacer? Entonces venían y tergiversaban una verdad y comenzaban a meter enseñanzas o doctrinas, hermanos, que no tenían el respaldo de la enseñanza apostólica, hablando de aquel tiempo. En este tiempo sería de la enseñanza bíblica. Entonces le dije, hermano, siempre van a haber personas así, siempre. Por ejemplo, le voy a poner algunos casos de nuestro tiempo. En nuestro tiempo, en algunas personas, por ejemplo, dicen, mire, ¿y si la Biblia manda a guardar el séptimo día? Pregunta, hermano, ¿la Biblia manda a guardar el séptimo día? Pregunta, ¿la Biblia manda a guardar el séptimo día? Hermanos, ¿la Biblia manda a guardar el séptimo día? ¿Sí o no? Y si nos vamos a Deuteronomio y Éxodo y Levítico, y si nos vamos a las reprensiones de Dios en Isaías, hermano, ¿Dios manda a guardar el séptimo día? No me digan, hombre, ¿sí o no? Sí. ¿Y entonces por qué no lo guardamos nosotros? Ajá. Así es que el domingo no va a haber culto, el sábado se me viene hoy. La respuesta es sencilla, porque nosotros no somos judíos. No somos judíos. Nosotros somos gentiles convertidos en iglesia. Entonces, como no somos judíos, hermano, esa enseñanza o esa verdad fue para el pueblo de Israel. Porque Dios habla, y hemos dicho varias veces, Dios habla para tres tipos de personas en su palabra. Dios habla para los judíos, Dios habla para los gentiles y Dios habla para su iglesia. ¿En qué categoría estamos nosotros? Iglesia. Entonces, hasta el día de hoy, en Israel, pero específicamente en Jerusalén, hermano, cuando llegan las 6 de la tarde del viernes, porque para el judío el día comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, para el judío las 6 de la tarde ya es el día siguiente.
O sea que el Sabbat comienza el viernes, ¿a qué horas? A las 6 de la tarde. Y se termina el sábado a las 6 de la tarde. Entonces, hermano, en Jerusalén, repito, en Jerusalén, porque en Tel Aviv, que es como la ciudad más moderna, en Tel Aviv hay otro deschongue usted, hay otro mundo. Tel Aviv, dicen los que yo tengo un buen amigo que vivió 11 años allá, y él me decía, mira, me decía, el viernes a las 6 de la tarde Jerusalén está muerta, ahí no hay nada abierto. Entonces la concepción errada que nosotros podemos tener es creer que todos los judíos son unos grandes creyentes, hermano. Nada que ver. Hay un montón de judíos que son más mundanos que usted y yo juntos, hermano. Entonces, cuando en Jerusalén está todo cerrado, simple y sencillamente lo que hacen es cambiar de ciudad. Se van de Jerusalén para Tel Aviv y siguen allá sus parrandas. Entonces, nosotros no estamos sujetos a guardarlo porque no somos judíos. Pero entonces para nosotros el día del Señor es ¿cuál, hermano? Atrévase, suéltelo. Y entonces para nosotros el día del Señor es, hay opiniones compartidas. Para nosotros el día del Señor es, porque vendrán días donde el Padre buscará a adoradores que le adoren el domingo. No. Que le adoren el sábado. Tampoco. Fin de semana, Semana Santa, Navidad, fiesta patronal. Vendrán días donde el Padre buscará adoradores que le adoren en. Entonces, para nosotros no es el sábado ni es el domingo, es todos los días. El domingo no es más santo que el lunes, hermano. Aunque para algunos sí, porque para algunos los lunes ni las gallinas ponen. Espiritualmente hablando, no es más santo el domingo que el lunes, ni que el martes, ni que el miércoles, ni que el viernes, ni cosas por el estilo. Entonces, mis estimados hermanos, cuando la Escritura dice, por lo cual desechando la mentira de las falsas enseñanzas, que era muy popular, muy común en aquel tiempo, les explicaba la vez anterior de que en aquel tiempo, estoy hablando, repito, en el tiempo en el que se desarrolló el Nuevo Testamento, surgieron varios escritos y se les atribuyeron, hermano, el título o el nombre de algunos líderes cristianos. Por ahí surgió un evangelio de Pedro. Pregunta, ¿Pedro escribió algún evangelio? ¿Pedro escribió algún evangelio? No, hermano, no escribió ninguno. Pero ¿por qué hay un evangelio de Pedro, por ejemplo? Porque alguien, para introducir una enseñanza, hermano, digamos, contradictoria a la enseñanza de los apóstoles, escribían y para que tuviera autoridad le ponían el nombre de un líder. Pero eso no podía ser comprobable o no fue comprobado. Y como no fue comprobado, porque no tenía armonía con todas las demás enseñanzas, era desechado o fueron desechados. Y entre los más famosos que fueron desechados, no de la época del Nuevo Testamento, pero sí del Antiguo, son los famosos libros apócrifos o deuterocanónicos, que es el pleito que algunos agarran, y pleito por gusto, hermano. Cuando personas comienzan a discutir y decir, mire, es que la Biblia evangélica, no hay Biblia evangélica ni Biblia católica, hermano. Hay diferentes versiones de la Biblia. Y en algunas versiones de la Biblia, me gusta cómo algunos las ofrecen, estoy hablando cómo las venden, dicen la Biblia versión latinoamericana con los libros deuterocanónicos. Y eso está bonito. Porque algunos el pleito es, a esa Biblia le faltan libros. ¿Y por qué le quitaron los otros libros que le faltan? Mis estimados hermanos, no es que se los quitaron, no es que se los quitamos, no es que aquella está completa, no es que a esta le haga falta. Aquellos simple y sencillamente se adhirieron, hermano, en un segundo canon, se le llama. ¿A qué se refiere cuando dice un segundo canon? La palabra canon es la palabra vara, pero vara como unidad de medición. Entonces está diciendo, hermano, que para poder aceptar
como libros inspirados, hubo que pasar una revisión bien exhaustiva. ¿Como cuáles? Como que no hubiera contradicción entre ellos. Por eso es que tenemos en nuestra Biblia 66 libros y ninguno de ellos se contradice. Ninguno. Y fueron escritos a lo largo de 1000 años, hermano, en culturas diferentes, autores distintos, pensamientos, profesiones distintos, y no hay una contradicción. Entonces, cuando los eruditos comenzaron a leer otros escritos, entonces fueron dándose cuenta de que no había armonía con todo aquel pensamiento, y simple y sencillamente lo iban desechando. Lo iban desechando. Por eso es que, repito, hay un evangelio de Pedro, hay un evangelio de María, y por ahí varios libros que surgieron. Entonces, como eso era algo frecuente en aquel tiempo, el apóstol, la reflexión que hace es: ustedes hablen la verdad. O sea que, ¿quién es el centro de nuestra enseñanza? Aplica para ellos, aplica para nosotros, hermano. ¿Quién es el centro de nuestra enseñanza? Jesucristo. Jesucristo. Cuando usted quiere evangelizar a alguien, una clave bien sencilla es: usted no se salga de la salvación. Ese es el mensaje que nosotros predicamos, hermano. Porque cuando nos salimos de allí, entramos en la controversia. Usted le comienza a hablar a alguien acerca de la obra de Jesucristo, y pongamos el ejemplo más común. Comienza a hablarle a alguien acerca de la obra de Jesucristo, que Cristo vino, que estuvo entre nosotros, que murió en una cruz para perdón y salvación de nuestras almas. Pero es que ustedes no creen en María. Y usted comienza a pelear: pero es que María, ¿verdad?, fue el instrumento que Dios utilizó. No, pero ella es la madre de Dios. Ve, ¿y usted cómo sabe que es la madre de Dios? Ustedes, ¿por qué comienzan a pelear por cosas estériles? Pero es que ustedes no adoran a María, o ustedes no creen en María. Sí creemos en María, pero mire, no nos salgamos, estamos hablando de la salvación. No, pero es que ustedes no creen en el bautismo, ¿verdad? Porque ustedes, cuando los bautizan chiquitos y grandes, vuelven a bautizar ustedes y no sé qué. Mire, no estamos hablando del bautismo, estamos hablando de la salvación. Cuando usted se desvía de cualquier otra: no, pero es que la iglesia verdadera, la que dejó el Señor, fue... Mire, no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando ¿de quién? De Jesucristo. El centro de la predicación, de la enseñanza de aquel tiempo y de nuestro tiempo sigue siendo Jesús. Y él mismo se definió una vez más, y él dijo: yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. El conflicto de un, digamos, recién convertido, o algunos que ya tienen años también de ser creyentes, el conflicto que en algún momento surge en nuestra mente y corazón es: ¿cómo sé que estoy en la verdad? Si todos dicen tener la verdad, ¿cómo sé que yo estoy en la verdad? Si usted está en Cristo, está en la verdad. Si usted está creyendo en esta institución terrenal, si usted está creyendo en el nombre de esta iglesia, usted está creyendo en el nombre de X o B religión, lamento comunicarle, usted está fundado sobre arena. Sobre arena. Si usted está fundamentado en Jesucristo, usted está fundamentado en la verdad, en la roca que es Cristo. Entonces, una vez más, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, ¿qué dice? En otras palabras, si usted es un creyente fundamentado, hablemos de nuestro tiempo ahora, usted es un creyente fundamentado en la palabra, usted no le va a dar lugar a la duda cuando alguien venga a presentarle alguna condición, llamémosle polémica, alguna condición polémica. Toda secta, y oiga esto, lo hemos dicho varias veces, toda secta es proselitista. Toda secta es proselitista. ¿A qué nos referimos con eso? Que toda secta le va a venir a decir a usted, primero, que las sectas no buscan personas inconversas, siempre andan buscando gente que ya está en las congregaciones, siempre. Y cuando ubican a una persona que ya está en una congregación, lo segundo que hacen es venir y decirle que usted está equivocado, que usted está en un error, que para que usted tenga o encuentre la verdad, usted tiene que venir ¿dónde? Ellos, porque solamente ellos tienen la verdad. Entonces, si usted le da lugar a la duda,
y decir, ¿y qué tal si me está diciendo la verdad? Qué tal si es cierto que estoy equivocado y que ellos tienen la verdad? ¿Qué tal si, cuando usted entra en ese conflicto, mi estimado hermano, es porque usted no se ha fundamentado en Jesucristo? Repito, porque la verdad no es esta iglesia. ¿La verdad es quién? Es Cristo. Entonces, cuando usted está cimentado en Jesucristo, hay cosas a las que usted no le generan ningún tipo de conflicto. Unas personas, miembros de una congregación sectaria, de la cual por ética nos vamos a omitir el nombre, pero están más arribita, tienen una cualidad, y es que para hoy, este periodo de Semana Santa que viene, se dan a la tarea de buscar personas, repito, que ya se congregan, y los invitan, ¿verdad? Que tal día van a tener un evento por la fiesta de la Pascua y no sé qué, y no sé cuánto, y en algún momento, incluso han abordado personas, hermanos, que vienen ya para acá, más que todos los domingos, y los detienen ahí. Entonces, no es que no tengamos una congregación bastante comunicativa, pero siempre me vienen a contar a mí. Mire, me estaban invitando y no sé qué, y me encanta porque alguien me dijo, y me estaban invitando y que fuera, y que les dijo, les dije yo. Yo les dije que sí iba a ir, pero si venían ellos primero al culto. Y si ellos venían al culto primero, yo iba después para allá. Entonces me gusta la actitud. ¿En qué aspecto? ¿Tendría usted problema, estando usted cimentado en Cristo, tendría usted problema en ir? Y que le puedan generar duda, conflicto. ¿Tendría usted problema en eso? Porque si usted tendría problema en eso, entonces usted no está fundamentado en Cristo. Usted está fundamentado en una enseñanza religiosa, la cual es vulnerable, la cual en algún momento le puede generar, hermano, esa inseguridad, esa inestabilidad. Se lo puede generar. Que de repente hoy diga que cree en una cosa y mañana ande creyendo en otra. O que de repente que hoy diga que cree y mañana ya no cree. Conocí a alguien en la primera iglesia donde yo serví. Y esta persona, ¿qué le puedo decir? Puedo usar la palabra, muy devota. No devotas. No, muy entregada, pues. Muy entregada, y llegaba a la iglesia y toda la cosa. Y llamémoslo de esta manera, un desarrollo muy apropiado. Muy apropiado. Creo que estaba terminando su bachillerato en ese momento. Luego, pues, yo fui a servir a otro lugar. Pasó el tiempo. Y un día, fue en la universidad, por cierto. Saliendo de la universidad, me la encuentro. Y para mí fue grato verle después de varios años. Entonces, y le saludé. Y le digo, qué gusto, Dios te bendiga, qué bueno verte y no sé qué. Y cuando le dije, Dios te bendiga, gracias, me dijo. Dije yo, aquí ya huele aquí a transpiración, dije yo. Aquí ya hay algo. Y le dije, ¿qué tal y cómo has estado? Y estás yendo a la iglesia. No, me dijo, ya no voy. No, pero mira, deberías ir y no sé qué y no sé cuánto. Y me dijo, es que yo ya no creo lo mismo, me dijo. Le digo, ¿cómo? Sí, me dijo, lo que yo antes creía, yo ya no, me dijo, ya no creo. ¿Ya no crees? No, me dijo, ya no creo. Uy, dijo, yo creí que uno a la universidad iba para avivar, pensé yo en mi interior, ¿verdad? Pero este le hizo daño. Hermano, porque si de repente cambió de lo que creía y ahora dice que ya no cree, pregunta, ¿en quién estaba cimentado entonces? ¿En quién estaba cimentado? Porque la gente que está cimentado, yo conozco varios muchachos, hermano, que cuando se ven confrontados con alguna situación que pretenda atacar su fe, me encanta porque vienen, hermano, y comentan y dicen, fíjese que dijeron esto otro, dijeron esto. Yo siempre pregunto lo mismo, ¿y qué pensás? ¿Y qué pensás de eso? Varias veces a mí me dijeron, mira, y cuando se ponen a hablar de cosas aquí, cosas allá, ¿no te sentís? Me decían, así como que incómodo. Decía, yo no.
¿Y por qué no te incomoda? Porque para creer lo que ellos creen hay que tener quizás mucha más fe de la que yo tengo. Hay que tener mucho más fe para eso. Hay que tener mucha más fe para creer que la vida vino en la cola de un cometa, hermano. Y esa es una de las teorías del origen de la vida, ¿sabía? Que pasó un cometa y en la cola venía la vida y de repente en un colazo salió ¿qué le podría decir? Salió la vida, ¿verdad? Y por ahí se originó. Esa es una de las teorías. Usted puede buscarla, hermano. Busque el origen de la teoría el origen de la vida en el planeta y va a encontrar cada chollazón usted. Y cuando uno las lee dice, no, pues hay que tener mucha más fe para creer eso, hermano. Hay que tener mucha más fe. Entonces, una vez más, la Escritura cuando dice hablad verdad, está diciendo cuando usted va a dar una opinión espiritual, el fundamento de su opinión espiritual tiene que ser la palabra de Dios. No va a ser su criterio, ni va a ser la opinión, hermano, del predicador o del pastor. Porque un error frecuente es cuando uno quiere citar una verdad y utiliza las palabras de una persona. Es que como dice el pastor, momento, no es como dice el pastor, es como dice la palabra de Dios. ¿Su fundamento quién es? La palabra. Si lo que yo estoy diciendo no tiene un fundamento en la palabra, entonces usted no está obligado a creerlo, hermano. No está obligado a creerlo. No está obligado a creerlo. Yo les he contado que tenía un maestro en el seminario porque me caía bien. Primero me caía bien porque el tipo sabe porque no se ha muerto todavía. Tipo sabe, hermano. Tipo sabe. Me encantaba ir a su clase porque cuando salía de allí yo me sentía tan ignorante, hermano. El tipo llegaba con su maletincito, con sus lentecitos tan tranquilo, el tipo, ¿verdad? Para caminar llegaba, ponía su maletincito ahí, agarraba un plumón, comenzaba a escribir y todo, y cuando alguien le rebatía algo, me encanta porque creo que es la forma más apropiada de enseñar. Cuando alguien le rebatía algo, él no comenzaba o no pretendía en ningún momento humillar al estudiante, sino que simplemente le decía, tenía dos formas de decirlo. Uno decía capítulo y versículo. Pero mire, profesor, este, capítulo y versículo decía. Dígame dónde está eso. Si usted me dice cuál es el capítulo, cuál es el versículo donde la Biblia enseña eso, démosle. Segundo, cuando no entendía algo, decía, y eso se toma, se come, se chupa con pajilla. ¿Cómo? Explíquemelo. Explíquemelo. Esa es la condición cuando decimos hablar verdad. ¿Qué es cuando yo doy una opinión espiritual? ¿Cuál es mi base? ¿Cuál es mi base? Base bíblica, no mi criterio. Porque mi criterio está sujeto al error. Lo que no está sujeto al error es la enseñanza de la palabra de Dios. Enseñanzas conflictivas en la iglesia. Enseñanzas conflictivas en la iglesia. Recuerda usted, porque hoy ya es poco, porque como son tendencias, ¿verdad? Como son tendencias, tienen un apogeo y luego simplemente desaparecen. Hace años surgió un predicador, algunos van a ubicar su nombre, que le gustaba ir a los eventos vestido de blanco. Llevaba de blanco. Y cuando estaba en los eventos y estaba en la euforia, se quitaba el saco, hermano. Se quitaba el saco y le hacía así. Y cuando le hacía, era tendalada de hermanos. Entonces surgió la tendencia. ¿Y cómo se llamaba, pastor? No le voy a decir, Benijín. Entonces, eso se volvió tendencia. Se volvió tendencia. Porque después de eso, hermano, medio mundo andaba haciendo botazón. Medio mundo andaba haciendo botazón. Aquí hubo un bayunco que quiso hacer eso, hermano, y con el saco y todo. ¿Y cómo se llama, pastor? No lo voy a decir, ahí en Ilopango está. Y fue Taber. Entonces, no le voy a decir. Entonces, pregúntele a aquel, que es el chambroso, que él sabe. Entonces, hermano, y la gran pila, ¿verdad? De hacer botazón. Y recuerdo que en ese tiempo yo estaba en Santa Rosa de Lima. Entonces,
Y allá en ese momento estaba estaba impregnándose mucho ese tipo de enseñanza que se le llegó a clasificar como neopentecostal, le dijeron, o digamos como una tendencia nueva en la denominación pentecostal. Entonces, alguien me llegó y me dijo, mire, me dijo, ¿y usted qué opina de el reposo del Señor? Me dijo. Y le digo, explíqueme a qué se refiere con el reposo del Señor. ¿A qué se refiere? Es que mire, me dijo, fíjese bien, es que en la Biblia habla del reposo del Señor, me dijo. Pregunta, ¿habla la Biblia del reposo del Señor? Si no sabe, diga, no sé. A ver. Pero si sabe, responda, ¿habla la Biblia del reposo del Señor? ¿Ha leído alguna vez la epístola a los hebreos? Si usted ha leído la epístola a los hebreos, se dará cuenta que ahí habla y el Señor dijo, no entrarán en mi reposo. Entonces la Biblia sí habla del reposo del Señor. ¿Y qué es el reposo del Señor? No, pues cuando el Espíritu lo toma, ¿verdad? Y uno cae, ¿verdad? Porque uno queda como en un reposo. Ahí viene la otra cuestión, ¿enseña eso la Biblia? ¿Enseña eso? Cuando está hablando del reposo del Señor, ¿enseña eso? Porque hablamos de comprender y de interpretar. Cuando usted se va a la Escritura y habla del reposo, estaba hablando, recuerde que Hebreos, hermano, es llamémosle como un resumen de todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Hebreos habla del reposo del Señor, está hablando de la trayectoria de Israel desde la esclavitud y el desierto hacia la tierra prometida. Venían de más de 400 años de esclavitud, venían de más de 40 años, de vagar por el desierto. Entonces la tierra que Dios les había prometido, o la tierra prometida, iba a ser el lugar ¿de su qué? ¿De su qué? De su reposo. Entonces el reposo del Señor, en el contexto del pasaje, está hablando del descanso que iba a tener su pueblo de más de 440 años de esclavitud y de vagar en el desierto. Pongámoslo en un término espiritual para nosotros. ¿Qué es el reposo del Señor para nosotros? Cuando yo tenía una vida perdida lejos de Dios y que no tenía sosiego ni paz en mi corazón, y conozco a Jesucristo, no a la iglesia, sino a Jesucristo, entonces Jesucristo me libera a mí de toda aquella carga, porque Él dijo, venid a mí los que estáis, ¿qué? Cansados y cargados, y yo los voy a hacer, ¿qué? Descansar. Entonces, ¿cuál es el reposo del Señor? Bueno, para los judíos era entrar a la tierra prometida, y para nosotros es tener, hermano, haber sido, liberados de la carga de la condenación. Ahora somos libres. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. De la aplauso en esta noche, vamos a orar. Padre, buen Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.